Sierra de Historias, con Alberto Garín. El 18 de agosto de 1572 se celebró el matrimonio entre Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, y Margarita de Valois, la hermana del rey Carlos IX, quien pasaría a la historia como la reina Margot. Con ese matrimonio parecía cerrarse el conflicto entre católicos y hugonotes. Nada más lejos de la realidad. A los 4 días de esa celebración, aprovechando el partido católico que París se había llenado de hugonotes que habían acudido a festejar esa unión, en la noche del 23 al 24 de agosto, la noche de San Bartolomé, se provocó una terrible masacre en la que pudieron llegar a perder su vida más de 3.000 hugonotes. Ese fue el estallido de la Cuarta Guerra de Religión, que iría complicándose según los contendientes iban contratando mercenarios más allá de las fronteras de Francia, y que a pesar de concluir al cabo de un año, daría paso a una quinta guerra de religión, en un momento en el que ya había fallecido Carlos IX de Francia y era reemplazado por su hermano, Enrique III. Cuando Enrique III asume el poder, lo hace apoyándose sobre los principales líderes católicos, la familia Guisa, que además consideraban que el monarca, y aquí la sombra de Catalina de Médici se hace realmente amplia, consideraban que el monarca tenía que aprovechar no solamente para eliminar a sus enemigos hugonotes, sino para reforzar su poder autoritario, lo que va a provocar que en esa quinta guerra de religión, por parte de los protestantes, empecemos a ver algunos católicos más moderados que se opongan a ese autoritarismo monárquico. De esta manera, cuando concluye la quinta guerra de religión, que no fue la última y estamos hablando de 1578, lo que en principio se había organizado en torno a las rivalidades teológicas de católicos y hugonotes, paulatinamente fue derivando a una auténtica guerra civil por razones exclusivamente políticas. El 14 de septiembre de 1515, las tropas del rey de Francia, Francisco I Valois, coaligadas con las de la República de Venecia, derrotaron al duque de Milán en la batalla de Marignano, el mayor triunfo que Francisco I habría de alcanzar a lo largo de su vida. En el campo de batalla, el monarca francés se había hecho acompañar de un grupo de nobles veinteañeros como él, que habían de convertirse en sus hombres de máxima confianza en los siguientes años. El mayor de todos era Carlos IV de Borbón, nacido en 1489, príncipe de sangre, por tanto heredero posible a la corona de Francia si se extinguía la casa de Valois. Carlos IV, además de ver aumentados sus territorios, logró colocar a sus hijos en posiciones destacadas ya durante el reinado de Enrique II, el hijo de Francisco I. El mayor, Antonio, terminaría siendo rey consorte de Navarra. El pequeño, Luis, se convirtió en príncipe de Condé. Otro de los caballeros presentes en Marignano, solo un año mayor que Francisco I, fue Anne de Montmorency, a quien el rey terminaría por nombrar condestable de Francia, y que estaría al servicio no solo de Francisco I, sino también del hijo y los nietos de éste. Como en el caso de Carlos de Borbón, Anne de Montmorency también logró posicionar bien a sus parientes. Su hijo, Francisco de Montmorency, también ejerció de condestable a la muerte de su padre. Su sobrino, Gaspar de Coligny, fue nombrado almirante de Francia. El tercer caballero al servicio de Francisco I fue Claudio de Lorena, nacido en 1496, por tanto, 2 años más joven que el rey. Por sus servicios al monarca, Claudio de Lorena obtuvo el ducado de Guisa, que dejaría a su hijo mayor, Francisco. Que Carlos de Borbón, Anne de Montmorency
o Claudio de Lorena fueran hombres de la confianza de Francisco I, puede explicar por qué sus descendientes pudieron seguir en la órbita cortesana a pesar de sus diferencias religiosas. Los hijos de Montmorency o los de Claudio de Lorena, los Guisa, se convirtieron en los líderes de los católicos. Los hijos de Carlos de Borbón o los Coligny se erigieron en los caudillos del partido protestante hugonote. Y sin embargo, pese a encontrarse a menudo en el campo de batalla, también buscaron establecer acuerdos de paz, apelando a sus relaciones familiares y cortesanas. Sin embargo, cuando esos hijos de Marignano, Francisco de Guisa, Antonio de Borbón, Luis de Condé o Gaspar de Coligny, fueron muriendo, los nietos de Marignano ya no tenían ese recuerdo de la fidelidad entre caballeros y pasaron a un odio que permite entender la crueldad que se vivió en Francia a partir de 1572, aún más brutal que la vivida en los años previos. Antonio de Borbón murió en octubre de 1562, atacado a traición. Su hijo, Enrique de Borbón, futuro Enrique IV, tras varios años de duda, terminó por convertirse en el principal líder contrario a los ultracatólicos. Francisco de Guisa también fue asesinado en una emboscada organizada por los hugonotes en febrero de 1563, y su hijo, Enrique, tercer duque de Guisa, juró venganza, aspirando a exterminar a todos esos hugonotes. Anne de Montmorency murió en noviembre de 1567 como resultado de los disparos recibidos en una encerrona cuando dirigía las tropas católicas en la batalla de Saint-Denis. Su hijo, Francisco de Montmorency, pese a defender la fe católica, fue una excepción en estos momentos de gran crueldad. Francisco trató de mantener las buenas relaciones con sus primos Coligny, lo que casi le costó la vida. Luis de Condé fue otro de los militares asesinados en otra emboscada, esta vez organizada por los católicos, en marzo de 1569, y su hijo Enrique, segundo príncipe de Condé, decidió ponerse a la cabeza de los ejércitos protestantes para acabar con los enemigos de su padre. Finalmente, Gaspar de Coligny, el principal caudillo protestante, murió como resultado del atentado organizado por los Guisa en agosto de 1572 durante la boda real. Su hijo, Francisco de Coligny, se convirtió en otro de los líderes hugonotes empecinados en exterminar hasta el último Guisa. Acabamos de mencionar la boda real. El enfrentamiento entre los franceses católicos y los hugonotes había comenzado con una primera guerra entre 1562 y 1563, que concluyó con la paz de Amboise, que daba cierta libertad de culto a los hugonotes. Entre 1567 y 1568 se produjo la Segunda Guerra de Religión, que concluyó cuando volvió a reinstaurarse la paz de Amboise. Entre 1568 y 1570 estalló la Tercera Guerra de Religión, que acabó en el momento que se volvió a aceptar la paz de Amboise, reforzada con el matrimonio entre la hija de la regente de Francia, Catalina de Medici, y además hermana del rey, Carlos IX, Margarita de Valois, católica, y Enrique de Borbón, del que ya hemos hablado más arriba, hijo de Antonio de Borbón y Juana de Albret, reina de Navarra, de la Navarra al norte de los Pirineos. Un Enrique de Borbón que era un destacado hugonote y primer príncipe de sangre. El matrimonio había de celebrarse el 18 de agosto de 1572. Para organizarlo, se reunieron las madres de los prometidos. Catalina de Medici invitó a Juana de Albret a su castillo de Chenonceau, el 14 de febrero de 1572. La reina de Navarra quedó profundamente escandalizada de los hábitos en la corte católica francesa, que encontró demasiado promiscua en comparación con la sobriedad de su propia corte. Con todo, los preparativos de la boda siguieron adelante. Al final, era la mejor garantía para que Enrique de Borbón, el hijo de Juana, se asegurase el trono, aun siendo hugonote, en caso de que sus primos Valois muriesen sin descendencia legítima.
El 16 de mayo de 1572, Juana de Navarra y su hijo Enrique de Borbón llegaron a París. El príncipe de Condé, también llamado Enrique de Borbón, sobrino de Juana, le recibió en su palacio de Guillard. Hemos de recordar que el padre de este Enrique de Borbón, el primer príncipe de Condé, llegó a tener prohibida su entrada a París e incluso estar condenado a muerte. Tras la paz de 1570, los Condé habían recuperado sus posesiones y el derecho a regresar a la capital. Que además Juana de Albret, una de las líderes hugonotes más significadas, pudiera entrar en París, parecía marcar el camino de la reconciliación. Pero la estancia de la reina de Navarra en la corte francesa no duró mucho. El 4 de junio de 1572 cayó enferma, muriendo el 9 de junio con tan solo 43 años. Las malas lenguas dirán que fue asesinada por el perfumista de Catalina de Medici, quien envenenó unos guantes que había adquirido Juana de Albret. La desaparición de la reina de Navarra no frenó la boda real, aunque sí debilitó al bando hugonote. Enrique de Borbón, ya convertido en rey de Navarra, abandonó París justo para enterrar a su madre en el castillo de Vendôme, en el Valle del Loira, tras lo que regresó de vuelta a la capital. Enrique y Margarita eran primos en cuarto grado. Necesitaban una dispensa papal para poder casarse. Pero es que además Enrique era hugonote y no iba a regresar a la Iglesia Católica, y Margarita era católica y no pretendía convertirse al calvinismo. Para resolver la situación, la boda se llevó a cabo en el atrio de Notre Dame. Así, Enrique no tuvo que entrar en la catedral. Una boda celebrada por el cardenal de Borbón, no en su condición de sacerdote católico, sino como tío del desposado. Porque las autoridades católicas parisinas se negaron a aceptar el matrimonio y los predicadores capuchinos y dominicos, desde sus púlpitos, agitaron a sus fieles contra los hugonotes. Unos hugonotes que llenaron las calles de París, pues fueron muchísimos los protestantes que decidieron acudir al evento. Francisco de Montmorency estaba a cargo de la seguridad de la capital. Recordemos, hijo del condestable de Francia, Anne de Montmorency, Francisco, como su padre, defendía los derechos católicos, pero sin terminar de enfrentarse a sus primos Coligny, hugonotes. Sin embargo, la tensión entre los dos grupos rivales era patente. Por el lado católico, los Guisa, agitando a los parisinos contra los invitados herejes, según ellos. Por otro lado, el propio almirante Coligny, liderando a ese numeroso grupo de hugonotes que había llenado la ciudad. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. En un momento dado, Francisco de Montmorency consideró que no iba a ser capaz de contener a las turbas, así que días antes de celebrarse el matrimonio, dejó París. La boda se celebró, ya hemos indicado, el 18 de agosto. En los 3 días siguientes se llevaron a cabo suntuosos festejos que parecieron calmar los malos ánimos. La corte, con Catalina de Medici y sus hijos, Enrique de Navarra, más los Guisa y Coligny, se reunieron en el Louvre. Pero el 22 de agosto, cuando las celebraciones ya habían concluido, Gaspar de Coligny salió del Louvre para dirigirse a su palacete, en la calle de Béthysy. Le estaban esperando, pues desde una casa vecina, Charles de Louviers,
disparó un arcabuzazo que hirió a Coligny en su brazo izquierdo, pues el azar hizo que en el momento del disparo el almirante se había agachado a atarse su zapato. ¿Quién estuvo detrás del intento de asesinato? El sicario Louviers era un hombre cercano a los Guisa, que quizás estaban buscando la venganza contra el crimen que había acabado con Francisco de Guisa años atrás. Pero también se le acusó a Catalina de Médici, en cierta medida porque la excesiva cercanía que Coligny había logrado con el rey Carlos IX no terminaba de convencer a la regente, que quizás no estaba dispuesta a acabar del todo con los líderes hugonotes, o quizás sí, lo que resulta extraño, considerando que uno de ellos, Enrique de Navarra, acababa de convertirse en su yerno. Aún hubo un tercer acusado, el duque de Alba, quien desde los Países Bajos, donde trataba de reprimir a los protestantes neerlandeses, pudo mover los hilos para acabar con un Coligny que había amenazado varias veces con acudir en ayuda de esos protestantes neerlandeses. El día 23 de agosto, la situación pareció calmarse, cuando el mismísimo rey Carlos IX, en compañía de su madre, Catalina de Médici, acudió a visitar al herido Coligny, haciéndose acompañar de sus médicos para que revisaran las heridas del almirante. El rey de Francia aún trataba de mostrar su empeño por conseguir una entente con sus súbditos hugonotes. Pero el fallido atentado, sin embargo, no fue más que el detonante de la masacre que comenzó la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, en el día de San Bartolomé. Tras visitar a Coligny, Carlos IX, cambiando de actitud, reunió a su consejo y, presionado por su madre, que temía una acción violenta contra ellos por parte de los protestantes, ordenó acabar con los líderes hugonotes, salvo los príncipes de sangre, Enrique de Borbón y Enrique de Condé. Las puertas de París se cerraron y los Guisas comenzaron por eliminar definitivamente a Coligny, asesinándolo en su casa, donde se recuperaba de sus heridas, para después sacar del Louvre a los otros jefes hugonotes y también asesinarlos. Aquí es conocido que el 18añero Enrique de Navarra, temiendo por su vida, optó por esconderse en la habitación de su esposa, Margarita de Valois, hasta que le aseguraron que no sería ejecutado. A partir de ahí, la masacre se extendió por todo París, ya no solo contra los jefes protestantes, sino contra cualquier hugonote conocido. Los estudios más recientes muestran cómo el número de asesinos fue relativamente limitado, unas pocas docenas, pero preparados y con las casas de los hugonotes bien identificadas. Pero en el tumulto de la noche, con las campanas de las iglesias llamando a rebato y las multitudes montando una gran escandalera, esos asesinos tuvieron las condiciones precisas para llevar a cabo sus planes. El día 25 de agosto, lo ocurrido en París empezó a conocerse por toda la Île-de-France, y en las jornadas siguientes la noticia corrió por toda Francia. Los católicos más radicales salieron en muchas ciudades a masacrar a sus vecinos hugonotes. Hubo matanzas en Orleans el 25 de agosto, en Lyon el 31 de agosto, en Bourges el 11 de septiembre, en Burdeos el 3 de octubre, en Toulouse el 4 de octubre. Mientras la masacre se extendía, en París el rey Carlos IX se había presentado frente al Parlamento de la ciudad. En Francia esos parlamentos urbanos eran tribunales de justicia, para explicar que él había dado la orden de acabar con los protestantes tras descubrir el complot que habían tramado contra su figura. Fue una excusa con la que justificar sus actos, pero para los gobernantes de su tiempo les valió. En esa noche de San Bartolomé de agosto de 1572, en París pudieron morir unos 3.000 hugonotes. En el resto de Francia, entre 5.000 a 10.000 personas. Las cifras siguen siendo aún muy debatidas, pero hemos de pensar que, según los sucesos de Francia iban conociéndose, junto a las autoridades católicas que impidieron las masacres, como las de Alençon, fueron muchos los hugonotes que se exiliaron o que lograron encontrar protección en sus ciudades refugio, como La Rochelle en la costa atlántica o Sancerre en el Valle del Loira, lo que evitó que el número de víctimas fuera mayor.
Carlos IX y Catalina de Medici entendieron que tras la masacre de San Bartolomé era necesario continuar hasta acabar con todos los protestantes, lo que provocó el reinicio de las hostilidades con la Cuarta Guerra de Religión, que en esencia se centró en el sitio de La Rochelle por parte del ejército real buscando acabar con la gran fortaleza hugonote. Una vez más, la guerra entró en un callejón sin salida, pues la corona se quedó rápidamente sin fondos para pagar el ejército y el 11 de julio de 1573 se firmó la paz de La Rochelle, mediante la cual se reinstauraba la paz de Amboise, que garantizaba la libertad de culto privado a los hugonotes, además de entregarles una serie de ciudades refugio, incluida siempre La Rochelle. Pero todos sabían que aquella paz no era más que un paréntesis en el conflicto. Los protestantes dejaron de confiar en el rey Carlos IX y la regente Catalina de Medici. El monarca había tomado claramente partido a favor de los ultracatólicos liderados por los Guisa, incluso buscando la aniquilación sistemática de los hugonotes. Es más, pese a la paz, en el Midi, en el sur de Francia, donde había una importante mayoría de comunas protestantes, estas comunas se negaron a aceptar el fin de las hostilidades y terminaron por organizarse en una singular confederación conocida como las Provincias Unidas del Midi, que en cierta medida se segregaron del resto de Francia, pues establecieron su propio gobierno y una fiscalidad exclusiva. Como cabeza de esas Provincias Unidas fue elegido Enrique de Condé, hijo del asesinado Luis de Borbón, primer príncipe de Condé, el histórico líder de los hugonotes durante las 3 primeras guerras de religión hasta su muerte en 1569. Pero como Condé estaba retenido en París, en su nombre fue elegido el gobernador del Languedoc, Enrique de Montmorency, segundo hijo del fallecido condestable Anne de Montmorency. Recordemos que el hermano mayor de Enrique, Francisco, fue aquel encargado de la seguridad de París que se retiró de la ciudad poco antes de la masacre de San Bartolomé. Porque, como ya hemos visto, estos Montmorency, sin dejar de ser católicos, consideraron que era importante mantener la mano abierta a los hugonotes. Es más, tras la masacre de San Bartolomé, los Montmorency entendieron que los ultracatólicos Guisa no iban a conseguir su propósito de exterminar a los hugonotes y que la paz pasaba inevitablemente por permitir la libertad de culto. A esto se añadió otro elemento desestabilizador en la corte. En julio de 1572 había muerto Segismundo II Jagellón, rey de la mancomunidad polaco-lituana. En la elección del nuevo soberano, Catalina de Medici logró que fuera tenida en cuenta la candidatura de su hijo favorito y para el que deseaba una corona, Enrique d'Anjou. El 16 de mayo de 1573, Enrique fue elegido rey de Polonia. Más allá de las presiones ejercidas por su madre sobre los electores, lo más importante es que lituanos y polacos no querían a un Habsburgo, a lo que se añade que al preferir a un Valois, el vecino Imperio Otomano lo vio bien por su tradicional alianza con Francia. Enrique d'Anjou fue coronado en una ceremonia celebrada en París en septiembre de 1573, partiendo para su nuevo reino poco después, aunque no llegó a Polonia hasta enero de 1574. Cuando dejó la corte, su hermano Carlos IX ya estaba gravemente enfermo y no dejaba ningún heredero legítimo, por lo que Enrique d'Anjou estaba llamado a sucederle. Sin embargo, en la corte había otro hijo de Catalina, el más pequeño, Francisco de Alençon, quien conspiró junto con su hermana Margarita de Valois, su cuñado Enrique de Navarra y los Montmorency para convertirse en los que dominasen el consejo de Carlos IX e incluso, fallecido este, sustituirle. Es decir, mientras en el sur Enrique de Montmorency, siendo católico, se convirtió en el líder de esas Provincias Unidas del Sur, contrarias a los Guisa ultracatólicos, en el mismo París, su hermano, Francisco de Montmorency, se unió a los conspiradores en contra de esos Guisa que dominaban la capital.
Catalina de Médici fue consciente de los movimientos que estaban ocurriendo en torno a Carlos IX y animó a su hijo a que, junto a los Guisa, abriese su consejo a su hermano Francisco de Alençon, a los Montmorency e incluso a Condé, quien se había vuelto católico falsamente para salvar su vida. Pero esta solución no duró mucho. A partir de febrero de 1574 se puso en marcha la llamada Conjuration de Malcontents, la conjura de los descontentos. Es decir, Francisco de Alençon, los Montmorency y Condé. Una conjura que no solo criticaba la imposición ultracatólica de los Guisa, sino también la deriva absolutista de Carlos IX. La conjura fue descubierta a finales de ese mes de febrero de 1574. Francisco de Alençon y Enrique de Navarra confesaron su participación a cambio de salvar sus vidas. El resto de los conjurados huyeron, salvo algunos actores menores que fueron capturados y ejecutados a finales de abril de 1574. Carlos IX murió el 30 de mayo de ese año de 1574. Su hermano, rey en Polonia, abandonó su nuevo trono para regresar de inmediato a Francia, ya convertido en Enrique III. Mientras esperaba su regreso, Catalina de Médici garantizó la regencia, siempre con el apoyo de los Guisa. La guerra se reinició. Era la Quinta Guerra de Religión. Pero ya no era tan clara la división entre católicos y hugonotes, pues a un lado estaba Catalina de Médici y los Guisa, que además de defender la fe católica, aspiraban a imponer un modelo de gobierno absoluto, un giro que venía dándose desde los tiempos de Francisco I, pero que ahora parecía viable precisamente aprovechando las guerras religiosas para ir desmontando contrapoderes. Enfrente, les Malcontents, los descontentos, donde, como hemos visto, además de la mayoría protestante que había recuperado a sus principales líderes, Condé y Enrique de Navarra, huidos de París, contaban con algunos católicos contrarios a esa monarquía absoluta como los Montmorency. Los Guisa lograron vencer a los descontentos en la batalla de Dormans, en octubre de 1575. Pero, lejos de favorecer esa victoria al partido ultracatólico, la ventaja quedó en manos de los descontentos, que además habían logrado reclutar un gran número de mercenarios llegados desde el Palatinado. El nuevo rey, Enrique III, entendió la debilidad de su posición, de modo que ofreció la paz a los descontentos, y el 6 de mayo de 1576 se promulgó el edicto de Beaulieu, que puso fin a esta quinta guerra. No solo se volvía a conceder libertad de culto y se garantizaba una serie de ciudades refugio para los hugonotes. Además, en las instituciones públicas se buscaba una composición mixta de católicos y protestantes, además de indemnizarse a todas las víctimas de la masacre de San Bartolomé. Parecía que por fin se podía acabar con los 15 años de guerra que se habían recrudecido brutalmente en el último lustro. Nada más lejos de la realidad. El edicto de Beaulieu fue rechazado por los católicos que decidieron que habían de rearmarse para volver al combate, algo que ocurriría un año después cuando arrancó la Sexta Guerra de Religión. Pero eso ya es tema de otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.
¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.